¿Te ha picado alguna vez una abeja o una avispa en el monte y no has sabido qué hacer? En el siguiente vídeo desmontaremos algunos mitos sobre qué hacer y veremos cómo lo que hagamos en los primeros segundos puede marcar una gran diferencia. Vamos a ello. El otro día iba caminando por la montaña con mis hijas y una de ellas de repente se puso a gritar. Le había picado una avispa. Ahí resulta que le ha picado un insecto que es de la familia de los himenópteros. También es una familia muy amplia, los hay de muchas clases. Entonces lo primero que tenemos que hacer en esos casos es tratar de identificar qué clase de insecto le ha picado. Puede haber sido una araña, un escorpión, no sé qué, pero si estamos hablando de himenópteros, son insectos como las abejas y las avispas. Lo más frecuente que nos van a picar van a ser esos dos, abejas y avispas. Entonces nos vamos a centrar en cómo diferenciar si ha sido una abeja o una avispa. Normalmente las abejas viven en grandes comunidades, entonces ellas van a querer defender su colmena o su familia, digamos. ¿Qué sucede? Que dan su vida para defenderlo. Por tanto, las abejas no van a querer picarte porque ellas mueren después de picarte. ¿Cómo sé que me ha picado una abeja? Yo noto el pinchazo, noto el dolor, pero cuando miro, donde me duele veo que hay algo clavado. Hay un aguijón clavado. Entonces esto lo hace la abeja, que lo tiene en la parte de atrás del cuerpo, nos clava su aguijón y luego cuando ella se retira, digamos que se destripa, hablando claro, y luego muere, esa abeja muere. Pero lo que me deja clavado es el aguijón con una bolsa de veneno, una bolsa que late, que es pulsátil, tiene musculatura. Entonces, todo el tiempo que yo tenga el aguijón clavado, eso está inyectando veneno. Por tanto, ¿cuál será la primera cosa a hacer si yo noto el pinchazo y miro y veo que tengo el aguijón clavado? Pues lo primero que tengo que hacer es retirar el aguijón. ¿Cómo lo retiro? Bueno, pues el aguijón al final es un pincho con una bolsa de veneno inyectando. Entonces pasa como pasaba en el vídeo anterior, con el vídeo de las garrapatas. Es como una jeringa al final. Entonces si yo cojo el aguijón y lo estrujo, por cierto, si queréis saber cómo actuar ante la picadura de una garrapata, iros al vídeo de las garrapatas, que está guay. Bueno, pero volviendo a las abejas. Yo veo el aguijón. El aguijón es como una jeringuilla clavada que está inyectando el veneno. Lo tengo que quitar de alguna manera desde abajo para arriba, con una tarjeta, con el filo de una navajita, con algo metálico, con unas pinzas, pero de abajo arriba, porque si lo estrujo de arriba abajo, lo que voy a hacer es autoinyectarme yo el veneno. Entonces hay que quitarlo de abajo arriba. Limpiamos, como siempre que tenemos una herida, la limpiamos con agua y jabón y luego, bueno, pues ahora luego veremos cómo seguimos con eso. Pero esa sería la picadura de la abeja. Nuestro otro participante en el vídeo de hoy es la avispa. Entonces, avispas también hay de muchas clases. ¿Qué sucede? Que la avispa te puede picar y te puede morder, las dos cosas. Si te muerde, no duele tanto como si te pica. Si te pica, te inyecta veneno también. Lo que pasa que a diferencia de la abeja, la avispa no te deja clavado el aguijón. Entonces te puede picar varias veces con el mismo aguijón y hacerte varias picaduras. Por tanto, las avispas son un poco más problemáticas y más dolorosas, porque es fácil que nos piquen más de una vez. Las abejas solo será una vez. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Lo primero, limpiar con agua y jabón y tratar de enfriar la zona para reducir la inflamación que se va a generar. Antes de ver cómo actuar en estas situaciones o qué cosas hacer, vamos a ver qué cosas no hay que hacer. Entonces aquí sucede que a lo largo del tiempo, vamos, a mí me han dicho toda clase de posibles remedios caseros que se ven por aquí y por allá que te los dicen, ¿no? Entonces hay algunas cosas que es interesante no hacer. Cuando nos pica un insecto, al final tenemos una pequeña herida. Entonces no es interesante ponerle barro, no es interesante. Fresco, o sea, algo frío sí, pero barro no, porque podemos infectar la herida. No es interesante ponerle pis, orinar sobre la herida, que también se dice.
No es interesante ponerle amoníaco del que tenga por casa. Si es una barrita de las que venden de amoníaco para las picaduras de insectos, esa sí, pero esa es distinta. Distinto es echar un chorro de amoníaco, mejor no. Gasolina, tampoco. Chupar la herida, no chupamos la herida, le ponemos agua y jabón, suficiente. Hacer cortes en la herida, tampoco, agua y jabón, listo. ¿Qué hacemos cuando nos ha picado el himenóptero, la abeja o la avispa? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de distanciarnos del sitio de donde nos han picado, porque si es una abeja va a tener la colmena cerca y si es una avispa, pues también nos tenemos que alejar. Lo primero es alejarse del peligro lo más posible. Entonces nos alejamos del sitio donde nos han picado. Una vez nos ha picado la avispa o la abeja, tenemos que diferenciar en dos grandes grupos. Uno serán las personas que son alérgicas. Normalmente ya lo saben, que son alérgicas. Entonces el tratamiento va a ser más complejo, va a ser más grave todo el cuadro y la clave del tratamiento va a ser la aplicación del EpiPen, que es el autoaplicador de adrenalina. Eso, si os interesa, pues lo podemos ver en otro vídeo cómo aplicarlo, porque tiene múltiples aplicaciones para la gente alérgica. Con la gente que no es alérgica, lo que vamos a hacer es ver dónde le ha picado. Si me pica en el cuerpo en general, la reacción será de una clase. Tendré una inflamación y bueno, pues a casi todos os habrá picado una avispa o una abeja. Sabéis que, bueno, no es una cosa demasiado grave, molesta, pero tampoco pasa nada. Se limpia bien la herida y ya está. El problema viene si me pica en el cuello, la cara o la boca o los ojos por esta zona. Ahí la reacción inflamatoria va a ser mucho más mayor, mucho más grande. Entonces sí que podemos tener ciertos problemitas. Por ejemplo, si voy en la bici y me entra una abeja, una avispa en la boca y me pica la lengua, pues yo ya sé que tengo que ir pensando en activar los servicios de emergencia, llamar al 112 o empezar a ir en bici hacia donde esté el centro de salud o algo. Porque en toda esta zona, al generarse la respuesta inflamatoria, podemos tener problemas de tipo de obstrucción de la vía aérea, que me falte el aire. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta que después de que me ha picado la abeja o la avispa, respiro con dificultad, me entra tos, carraspeo, tengo la lengua como hinchada, esos son síntomas de alarma que me dicen que probablemente, sin ser alérgico, necesito ir al centro de salud o pedir ayuda de alguna clase para solucionar esta situación. Por tanto, tenemos estos dos grupos. Los alérgicos, hay que buscar el EpiPen, la adrenalina, y pedir ayuda, sí o sí. Y los no alérgicos, depende de dónde me piquen. Si me pica en la cara o el cuello, también voy a tener que buscar ayuda. No voy a necesitar adrenalina, pero sí que tengo que buscar ayuda. También nos puede pasar que tengamos múltiples picaduras. Esto también es una situación peligrosa, porque la respuesta inflamatoria se multiplica por todas las picaduras que tenemos. Entonces, la peor situación sería ser alérgico y tener múltiples picaduras en la zona de la cara, el cuello. Eso es la peor situación. Pero si hay múltiples picaduras, también es una señal de alarma y también tenemos que ir pensando en pedir ayuda. ¿Qué sucede si se trata de un niño? Bueno, pues los niños, dependiendo del tamaño que tenga el niño, cuanto más pequeño, más cerca está todo. Entonces también hay que estar mirando cuál es la reacción, cómo respira, si tose, cómo va, ¿no? Cómo va evolucionando, porque los niños, las reacciones inflamatorias a veces pueden desbocarse un poco. Espero que te haya gustado el vídeo, déjame en los comentarios si tienes alguna experiencia al respecto o si quieres que hablemos de algún punto en concreto y nada, nos vemos en el próximo vídeo.